El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa a la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el corazón del joven Salomón, como lo empezamos viendo desde que empezó el ejercicio de su reinado, hay un deseo muy puro, muy recto, muy limpio en su corazón, y es de vivir en la justicia, es decir, de vivir en el amor, primero a Dios, siendo fiel a Él, y luego al pueblo que se le ha encomendado. Poder transmitir y comunicar la justicia divina, el amor mismo de Dios. De hecho, el esplendor de esa fama que tiene Salomón y que hoy está contemplando la reina de Saba, que vino desde muy lejos porque escuchaba la sabiduría de Salomón, no como un conocimiento intelectual, sino como una vivencia muy profunda de lo que es verdaderamente el amor, de lo que es verdaderamente la experiencia con Dios, de lo que es verdaderamente la experiencia sobrenatural, y eso lo estaba haciendo profundamente famoso. Esto provenía de su corazón, porque en su corazón había un deseo, una orientación muy limpia de amar a Dios, de ser fiel a Dios, porque había un deseo de poner en práctica la recomendación que su padre David le había dado para obtener éxito, y era el de ser fiel a los mandamientos de Dios y no se apartara, porque sabía que si se apartaba de alguno de los mandamientos de Dios y dejaba de suspirar desde dentro, buscando esa voluntad de Dios, buscando el amor de Dios, buscando encontrar a Dios, buscando siempre su voluntad, también como lo dice alguno de los salmos, que posiblemente se le atribuya a Salomón, ¿cómo puede andar un joven, andar rectamente, andar justamente? Y responde el mismo salmista: por eso busco tus mandamientos, porque tus mandamientos me hacen más sabio, más docto que todos mis maestros. Y por eso hoy el Salmo dice que quien vive así, porque se encomienda su camino al Señor, porque sabe que su camino puede torcerse, o el camino que le ofrezcan los demás puede torcerlo,
Quien encomienda su camino al Señor y confía en Él, verá la actuación de Dios. Y al fin de cuentas, ¿qué es lo que expone el justo? El justo expone lo que recibe, y lo que recibe dentro de su corazón, eso es lo que transmite. Porque de dentro del corazón es de donde salen las cosas buenas o malas. No son externas, salen de adentro. De acuerdo a cómo esté nuestro corazón, así somos capaces de medir, de calcular, de orientar, de proyectar toda nuestra vida, desde lo que sale de adentro, desde cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón está bien con Dios, en esa búsqueda recta de su amor, en esa búsqueda recta de su voluntad, en esa búsqueda auténtica de su palabra, seguro que todas nuestras obras van a ser buenas, así otros las perciban como malas, porque todo depende también cómo esté el corazón de quien percibe y de quien recibe. La psicología nos ayuda mucho en esto, porque hoy con los grandes descubrimientos de las ciencias humanas y desde el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de todas estas especialidades que estudian el comportamiento y la conducta humana, dice que hay muchas formas de decir las cosas, pero hay muchísimas más de entenderlas. Y todo el mundo no entiende de la misma manera. Hay quien coge la Biblia y capta fácilmente lo que Dios le está diciendo, pero hay otro que la interpreta torcida. ¿Por qué? Porque todo va de acuerdo a cómo esté el corazón. Es de adentro de donde salen las cosas buenas o las cosas malas. Es de adentro de cómo yo esté que interpreto si las cosas son buenas o si las cosas son malas. Si yo tengo un corazón enfermo, herido, lastimado, aporreado, pues lógicamente que la interpretación que voy a hacer de todo lo externo va a ser así. Y por eso el Señor está advirtiendo que el cuidado que nosotros debemos tener no es en el examen de lo externo, sino de lo interno, y no de los demás, sino de mí. San Doreto de Gaza, un padre del desierto, tiene unas catequesis estupendas, con un grado de aplicación psicológica que hoy pues la psicología lo estudia y lo aplica, pero él lo aplica ni que hubiera estudiado más avanzado. Incluso alguna vez le mostraba esto a un psicólogo y me dice: padre, mándeme eso que es mucho más objetivo. Y tiene unas catequesis, unas conferencias, y hay una que se llama Conocimiento de sí mismo. Y dice que cuando a veces, por ejemplo, hablando de la ira, cuando alguien me exaspera y me dice, no debes mirar y creer que la culpa la tiene quien te está exasperando. El problema está dentro de ti. Eres tú. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás internamente? ¿Por qué interpretas así? De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica en el 8º mandamiento trae una advertencia y cita a San Ignacio, porque dice que en las palabras, en las acciones y en los pensamientos del otro, cada uno tiene que esforzarse por darle una interpretación favorable, porque lo externo nos engaña de acuerdo a cómo esté nuestro corazón. Hoy vemos cómo el corazón de Salomón es un corazón limpio, es un corazón recto, es un corazón que está externamente mostrando la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Por lo que dice el Salmo, porque Salomón se está dejando orientar por la sabiduría de Dios, porque Salomón se está dejando purificar desde adentro por la palabra de Dios, porque lo diremos en unos términos pastorales hoy de la espiritualidad. Salomón hace todo un proceso de sanación interior con la palabra de Dios. Es un hombre que se ve que frecuenta constantemente la palabra de Dios. Uno se pregunta cómo estos reyes, por ejemplo David, a quien se le atribuye la composición de muchos salmos, y a Salomón que se le atribuye la composición
de varios salmos, del libro de los Proverbios, hasta del libro de la sabiduría. Uno dice, ¿y esta gente con qué tiempo escribía todo esto? Cuando uno estudia los salmos, la literatura sapiencial de los salmos, se da cuenta, por lo que nos dice la Constitución Dogmática Dei Verbum, de tener en cuenta los géneros literarios y el contexto en el que se dieron estas composiciones. Y cuando uno comienza a darse cuenta, no crean que fueron cosas que escribieron así a la loca. No, ellos se gastaron mucho tiempo en componer esos salmos. Y uno dice, un hombre como David, que manejaba una nación entera, que gobernaba, que tenía diálogos diplomáticos con los demás estados, ¿en qué tiempo hacía todo eso? Se ve que David era un hombre de profunda oración. Y es que cuando el hombre entra en contacto íntimo con la palabra del Señor, se vuelve audaz para todo. Se vuelve audaz para todo. Se vuelve eficaz como Dios. Se vuelve eficaz. Y esa es la eficacia y el éxito de Salomón. Cuando llega la reina del sur, dice, lo que escuché de ti es nada frente a lo que estoy viendo. Salomón era un hombre que mantenía, un joven que mantenía su corazón atento a la palabra del Señor. Y ahí está precisamente la Iglesia. Nos propone en el catecismo cómo para purificar el corazón es necesario y fundamental ese contacto asiduo y frecuente con la palabra del Señor. Buscando no mi voluntad, porque podemos caer en el peligro de ir a coger la palabra de Dios para instrumentalizarla y buscar lo que a mí me gusta y me complace. No, buscar lo que a Dios le gusta y lo que Dios quiere decirme y lo que Dios quiere comunicarme. Porque ese es el gran problema que estamos viviendo hoy. Hay mucha teología, exégesis bíblica, pero ¿qué ha hecho una parte de la exégesis bíblica hoy a toda la teología moral y la teología dogmática? Le ha hecho un daño grandísimo. El Papa Benedicto XVI en el libro póstumo hace una advertencia y una denuncia de cómo toda la tergiversación moral que hay dentro de la Iglesia y que la denunció San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor de una manera muy contundente y valiente, y todo el problema que tenemos hoy de relativismo moral dentro de la teología moral y la teología dogmática dentro de la Iglesia, dice Benedicto XVI, es un problema de exégesis. Porque de acuerdo a cómo tenga el corazón, así voy a percibir la palabra de Dios. Y es muy fácil coger la palabra de Dios, utilizarla, instrumentalizarla y ponerla a justificar el pecado y la maldad. Cuando el corazón está torcido, lo hace fácilmente. Y por eso cuando vamos a la palabra de Dios tenemos que ir con una orientación recta. Señor, lo que me quieras decir. Así lo que me diga me desacomode, que es lo que generalmente sucede, ¿sí? Porque si Dios es perfecto y su palabra es perfecta y yo soy imperfecto, me voy a dar cuenta que me va a desacomodar de muchas cosas. Es el problema que hoy se tiene dentro de la Iglesia frente al magisterio, que hay gente que prefiere no mirar una encíclica. ¿Para qué? No, tanta doctrina, eso no es lo que necesitamos. Y en el fondo es una justificación, porque sabe que ir a ver, por ejemplo, una encíclica como lo es la Veritatis Splendor de Juan Pablo II es confrontante, porque resulta que no está exponiendo como a mí me parecían las cosas y como yo se las entendía el Señor en la oración Padre. Porque hasta la vida espiritual se sesga. Samuel tuvo una actitud muy humilde y muy linda, porque escuchaba la voz de Dios de una manera tenue, pero no se puso a hacer interpretaciones arbitrarias. Se fue donde el sacerdote Elí le dijo, mira, estoy escuchando, eso no es. Por eso en la Iglesia también existe el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual, y no puede hacerse con cualquiera. La Iglesia nos da unas características precisamente
muy claras para poder orientar nuestra vida espiritual. Porque ¿cuántos hay dentro de la iglesia hoy recibiendo mensajes del Señor, de la Virgen, recibiendo revelaciones privadas? Es que me lo dijo Dios, pero un momentico, hay que hacer como la Virgen. Porque es que, a ver, el ángel Gabriel vino, es que Dios me mandó donde ti a decirte esto. Espérate un momentico. Sí, porque a ver, ¿cómo es esto? Sí. Esto necesitamos discernirlo. El Papa Benedicto XVI tiene una mensaje para el tiempo de Adviento bellísimo sobre el anuncio del ángel a la Virgen y cómo la Virgen no tragó entero. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, y es lo que el Señor le está enseñando a los discípulos en parábolas. Cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Porque ¿saben cómo reinaba Herodes? Decían: yo quiero el bien para todos ustedes y los voy a llevar al triunfo. Y le decía a los judíos, y ellos, bravo, y nos construyó el templo y no está haciendo unas bellezas. Y resulta que Jesús dijo de él que era un zorro. Sí. Y de hecho no quiso hacer ningún milagro en su presencia, ni dar razones de lo que hacía, porque conocía su corazón. Era un corazón torcido, perverso, que buscaba solo la estima del pueblo para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Y a los fariseos los desmanteló también, y por eso se fastidiaban tanto con Jesús, porque les vio sus perversas intenciones. Y les dice de frente: hipócritas. Ellos sabían qué les estaba diciendo. Les decían ustedes, como dice cuando el Papa Francisco hablaba de esto. Bueno, todavía lo sigue hablando, pero al inicio lo dijo con mucha valentía y mucha fuerza. Dijo que en la iglesia muchos vivíamos un cristianismo de maquillaje. Hay un libro, por ejemplo, que escribió, ahora es obispo, en ese tiempo un periodista sacerdote claretiano, que se llama La fuerza de la vocación. Y el Papa expone hablando de la vida consagrada, así como lo hacía Jesús con los fariseos, el Papa Francisco, de cómo muchos consagrados vamos cayendo en esa hipocresía de lo externo y el maquillaje, por no cuidar el corazón. Y dice unas cosas fuertes que no las voy a repetir ahora, pero las puedes mirar. El libro se llama La fuerza de la vocación. Y habla de cómo hay comunidades en la iglesia que se dedican a vivir de maquillaje, pero dentro verdaderamente hay un deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad, de encontrar su voluntad, de amarlo con todo el corazón, de perder la vida antes que pecar, de perderlo todo antes que serle infiel al Señor, de jugarse todo en esta vida antes que fallar a la palabra del Señor, como lo hacía Salomón. Mañana vamos a ver también, porque cuando el corazón no permanece en eso, porque es que el corazón es muy frágil, en un segundo se puede distraer, y a Salomón se le embelesó el corazón. Por eso nuestra tarea está en cuidar nuestro corazón, y ayer yo lo decía repitiendo lo del catecismo, o lo dice más bien el catecismo, la iglesia, de cómo la pureza del corazón se cuida, en primer lugar, la caridad. Hay que relativizar todo, absolutamente todo lo que no tenga una relación directa con el mandamiento del amor en su doble dimensión, Dios y el prójimo. Ya, solamente eso. Único objetivo en la vida de todo lo que hago, realizo, pienso, el bien, la gloria de Dios y el bien del prójimo, no más, para poder tener puro el corazón. La castidad, ¿qué hace la castidad? No solamente nosotros los consagrados, porque los laicos creen que los únicos llamados a vivir la castidad somos los religiosos y los sacerdotes. Bueno, tal vez porque yo no recibí ese llamado a la vida matrimonial, pero yo digo, es una dicha, una alegría, una plenitud vivir la castidad en la vida consagrada y en la vida sacerdotal. Pero en la vida matrimonial, tanto que San Pablo dice, y lo escuchábamos hace poco, el que está solo mejor quédese así, que no se case. Sí. Porque es que cuidar
cuidar la orientación afectiva por Dios. Cuando tienes una persona ahí que vive contigo y te está exigiendo amor y te pide amor, y saber calcular y tener el equilibrio de que a esa persona que te le debes entregar totalmente a Dios, y cuando estés amando a Dios, porque esa es la exigencia de la castidad, un corazón para Dios, ya amas a la otra persona, no al contrario. Nosotros tenemos que orar mucho por los matrimonios. Además, porque tienen nada más y nada menos que la misión de mostrarnos a todos nosotros, sacerdotes y religiosos, o sea, todo el pueblo de Dios, cómo es que ama Cristo a la iglesia como esposo. Es un amor estupendo. Y cómo ama la iglesia a Cristo. La castidad nos sugiere constantemente estar buscando a Dios. Busco tu rostro, Señor, tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro. Ustedes los esposos, todos los días. ¿Qué significa? Que a lo mejor les tocará levantarse más temprano que nosotros, ¿sí? Porque tienen a lo mejor más bueno, todos tenemos, en realidad Dios no es injusto, ¿sí? Si les dio esa capacidad, a mí no me la dio, ¿sí? Por eso me asusto, sí. Pero Dios les dio esa capacidad para eso, sí. Se las dio. Hay gente que viene donde nosotros, uy, ustedes son muy tesos, padre, ustedes son, como dicen los paisas, sí, ustedes son muy berracos, vivir así. No, eso es una gracia. No hay que hacer mayor esfuerzo, al contrario, abrir el corazón para recibir amor de Dios, estar mirando y buscando a Dios constante, y ya. Lo otro sucede por efecto, por añadidura. La castidad que constantemente está orientando nuestros afectos por el Señor, porque lo necesitamos, y es donde el corazón se siente pleno. Lo veremos, Salomón se descuidó en eso. Se descuidó y eso lo llevó. Para tener puro el corazón, la orientación, ayer, vuelvo y lo repito, el catecismo lo trae hablando del 10º mandamiento, la orientación sexual. Qué bonito descubrirme hombre, qué bonito descubrirme hombre para saber que la totalidad de mi corazón como hombre y de mis afectos y sentimientos y todo lo que compete y compone la sexualidad es para el Señor. Eso es un regalo. Saberme hombre, que puedo recibir como hombre de Dios y a la vez doy como hombre a Dios y como hombre también al pueblo. Por eso los sacerdotes estamos llamados y los religiosos a tener una vocación paternal. A nosotros no nos castraron la paternidad, no la engrandecieron, sí, porque ya no es para uno solo, para muchos. Y la riqueza sexual en Abraham lo hace padre de multitudes. Padre, que viene de lo masculino. Pues porque padre no se le dice a una mujer, sí. Aunque este mundo como está de atravesado, sí. La dimensión femenina, qué bello descubrir que una mujer se descubra en Dios. Y esa riqueza de la sexualidad para volverse madre. Y madre no para uno, para muchos. Y las religiosas están llamadas todas a ser madres, no de uno, no un amor exclusivo. Qué tristeza, qué infierno, ¿sí? Volverse uno exclusivo. No es para muchos, que todos beban. Por eso el Señor lo hizo todo muy bien y muy perfecto. Verdaderas madres. Pero todo esto, como Jesús nos lo está advirtiendo hoy, así como la maldad brota del corazón, la bondad brota de aquí adentro. Padre, ¿y dónde está eso que yo no lo siento? Comience a descubrirlo, comience a escarbar adentro, no vaya afuera, adentro. Escarbe para que vea que por allá muy debajo está esa bondad. Padre, yo no la he visto porque te ha faltado más oración, más atención a la palabra de Dios.
Porque es que, ¿saben qué hace el pecado? El pecado va poniendo unas costras sobre la belleza y la bondad de Dios. Y entonces cuando nosotros nos miramos, vemos las costras y nos horrorizamos y queremos salir corriendo. No nos soportamos ni a nosotros mismos. Y entonces, ¿dónde está esa belleza? ¿Dónde está esa? Está adentro. Una vez, ante este sagrario, vino una joven que se dedicaba a la prostitución. Yo no la conocía, alguien me pidió que la atendiera. Y me pidieron que orara por ella y yo me asusté cuando me dijeron a qué se dedicaba. Y yo no sabía qué hacer. Y entonces aquí se me acercaron cuando yo dije, pues está el Señor ahí. Y para lavarme las manos, no mentiras, para llevarla al Señor, ¿sí? Para salirme del susto me la traje acá de rodillas. Y estábamos orando. Y en la oración, ¿sí? Yo sentí que el Señor la estaba mirando como una mujer buena, como una mujer pura. Y yo se lo dije y esa mujer se puso a llorar. Pero eso fue el Señor. Si yo mismo me asusté porque me dejé llevar de la impresión de lo que me comentaron, y la mirada de Jesús fue capaz de ver la bondad y la pureza que todavía estaba en el corazón de esa mujer, a pesar de lo que había hecho. Después me contó todo lo que había hecho. Yo dije, bueno, hermano, me lo contó antes, sí, porque me hubiera asustado más. A los 15, 20 días me llamó a decir que tenía un trabajo digno. Esa mirada de Jesús. Porque a veces el pecado y las heridas nos hacen creer que todavía no hay bondad en nosotros. La gente que vive en la perversión sexual, en la lujuria, cree que todavía no está, que ya no hay pureza y que ya la perdió. Está allá adentro, búsquela, comience a quitar esas costras con la gracia del Señor, con la mirada de Jesús, para que se dé cuenta que ese corazón tiene bondad, tiene belleza y tiene pureza. Es que la imagen a nosotros, el pecado no fue capaz de quitárnosla, ni nadie nos la va a quitar. Que se afecte la semejanza, que es lo que aparece, pero ontológicamente jamás. Jamás. La imagen no ha desaparecido. Y está en nosotros. Así el pecado nos haya dañado, el pecado de otros o el pecado nuestro, esa imagen se conserva y eso es lo que Dios está rescatando y quiere salvar. Pero eso solamente se logra descubrir en la oración. Como esa muchachita. Se encontró con una mirada que nunca se había encontrado, como le pasó a Leví. Todo el mundo lo acusaba, lo había estigmatizado, lo tenía rotulado, ¿sí? Lo tenía etiquetado como un pagano, un ladrón, un cobrador. Y Cristo lo miró, Cristo le vio algo que nadie le había visto. Vio que todavía le servía y le dijo, sígueme. Y por eso a Leví le dieron ganas y dejó todo y se fue detrás de Jesús. Lo enfermos que estamos, lo enfermos, que lo único que nos fijamos de los demás es en lo malo. Pues eso es pura enfermedad mía, eso no es de afuera. Yo soy el que tengo, porque es que es de adentro que sale todo eso. Y hay que comenzar a quitarle costras. Esa es la conversión, costras al corazón. Cuando se hace sanación interior, ese es el objetivo de Cristo. Con la sanación interior comenzar a quitar costras. Por eso pidámosle al Señor la gracia de mirarnos como Él nos mira. Como Él nos mira, no como nos miran los demás, ni como nos calificamos nosotros. Porque cuando uno está herido, se da demasiado duro. Y cree que todo el mundo, a veces hasta se empelicula, y cree que todo el mundo está pensando como uno piensa, ¿sí? Y así es. Y si alguien hizo un comentario, ay, lo hizo por mí, eso era por mí. Es que esa persona, y usted va y habla después con esa persona, usted piensa, no, yo no pensé eso de usted. Y entonces usted, esto que dijo no lo dijo era por mí, no, yo no lo dije por usted. Yo lo dije por otra cosa, sí, porque se me ocurrió en estos momentos, porque cuando está el corazón así enfermo, todo lo mide con ese rasero,
todo. Cristo Eucaristía. Su presencia, su amor, su mirada es la que nos sana. Su palabra. Los mandatos del Señor me hacen más docto que todos mis maestros. ¿Y saben cuál es el mandato supremo del Padre? Su Hijo. Este es mi Hijo en el que yo me complazco. Mírenlo, acójanlo, abrácelo, cójanlo a Él, péguesele a Él. El Padre no tiene otro deseo más que nos apeguemos a Cristo, porque es la única forma en que vamos a descubrir la belleza del amor de Dios. Se va a sanar nuestro corazón, y ya de nuestro corazón, ¿qué va a salir? De un corazón sano, ¿qué sale? Sale pura bondad, puro amor, refleja todo lo que es de Dios. Por eso por dentro hay algo que quiere explotar en nosotros, pero a veces no lo dejamos explotar, ¿sí? Y es el amor del Señor, es su gracia, es esa fuerza del Espíritu Santo que es capaz de transformarlo todo. Pidámosle al Señor, a la Virgen, que nos ayuden a comprender que necesitamos purificación, no afuera, sino adentro, y que nos limpie desde adentro para que nosotros podamos ser primero experimentar la grandeza del amor de Dios y ser una manifestación de este amor para todos. Dios te salve, María.